Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar ya con el patrón de Luisa. Empezaremos haciendo los brazos y las piernas y a ver hasta dónde nos da tiempo del cuerpo, así que vamos a empezar. Vamos a comenzar con los brazos y con el color carne empezamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos, cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, y terminamos con un total de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Después de esta vuelta le metemos un poquito de relleno aquí en la puntita, pero muy poquito, porque ya luego lleva los limpiapipas. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos con un total de 6 puntos. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer un aumento. Esto lo vamos a repetir 2 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 9 puntos. Ahora, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. En la vuelta número 20 vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí hacemos una y enseguida hacemos la otra. Luego de las 2 disminuciones vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos de medio punto alto. Entonces tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos un medio punto alto y ahí mismo, en ese mismo punto, hacemos otro. Y ahí está el aumento de medio punto alto. Y tenemos que repetir otro aumento de medio punto alto. Ahí hacemos medio punto alto y ahí mismo hacemos otro punto. Y ya tenemos los 2 aumentos de medio punto alto. Y terminamos esta vuelta número 20 con un total de 9 puntos, con los mismos que teníamos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer 2 aumentos normales de punto bajo. Empezamos haciendo aquí un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. De punto bajo también. Aquí donde antes habíamos hecho los aumentos, hacemos una disminución y otra disminución. Y seguimos terminando con un total de 9 puntos. En la vuelta número 22 vamos a hacer 2 puntos bajos, un punto y otro. Después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento y vamos a volver a repetir 2 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tenemos uno y aquí otro y un aumento. Y nos falta una repetición más, un punto bajo, otro y un aumento. Y terminamos con un total de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 23 hasta la vuelta número 29, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora en la vuelta número 30 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos una disminución. Y esto lo repetimos 2 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos con un total de 9 puntos. Y ahí ya podemos cortar la hebra, no hace falta que dejéis hebra muy larga porque luego lo unimos tejiendo y le vamos a meter dentro los limpiapipas. Ahí se los metemos. Yo le he puesto 2 por brazo, ¿vale? Le voy a poner 2 en cada brazo. Y si no vais a articular la muñeca,
ya podéis meter aquí un poquito de relleno en la zona de arriba del músculo. Si la vais a articular, esperaros un momento y lo metemos después. Yo como la voy a articular, pues ya le meto después el relleno. Entonces le ponemos los limpiapipas y hacemos otro brazo igual. Vamos entonces ahora con las piernas y vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2. Y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí mismo, 1, 2, 3 y 4. Y ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, hay uno y aquí otro. Y en la última cadena que nos queda hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 2 puntos bajos para recorrer, ¿vale? Esos no los vamos a contar. Hemos terminado la 8 y vamos a hacer aquí un punto y uno más solo para recorrer, y en la vuelta número 9 vamos a tejer por la parte de dentro. Vamos a saltar el primer punto, este que está aquí, entonces no hace falta que hagáis ninguna cadena al inicio porque saltamos el primer punto. A partir del siguiente vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos saltamos el siguiente punto, a ver si se ve, este punto lo saltamos y en el siguiente hacemos un punto bajo más. Y terminamos con un total de 7. Ahora giramos y volvemos a tejer por la parte de fuera. Saltamos el primer punto, a partir del siguiente vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Saltamos el siguiente punto y en el último vamos a hacer un punto bajo más. Y tenemos un total de 5. Volvemos a girar, saltamos el primer punto, a partir del siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Saltamos el siguiente y en el último hacemos un punto bajo más. Y ahí tenemos un total de 3. Ahora sí que vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y estamos en la vuelta número 12. Y vamos a sacar alrededor 12 puntos bajos. Así que vamos a hacer los 3 que tenemos aquí detrás, 1, 2 y 3. Ahora vamos a sacar de aquí de este lateral 2 puntos bajos. Aquí tenemos 1, ya llevamos 4 en total, 1 más y son 5. Ahora vamos a hacer los que hay aquí delante. Tenemos otro, van 6, otro más, van 7, otro van 8, otro más, van 9 y uno más, van 10. Y ahora en esta esquinita de aquí vamos a hacer otros 2, 11 y 12. Y ahí tenemos alrededor del pie un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Tened cuidado aquí en el inicio, no vayáis a tejer la cadena que hemos hecho. A ver, voy a deshacer el punto. Tenemos que hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos, pero habíamos levantado una cadena. Entonces, esta de aquí es la cadena, vamos al primer punto, que es este. Y a partir de ahí es donde vamos a hacer los 12 alrededor. Ahora, si vais a articular la muñeca, vais a cortar un pedazo de alambre, yo le he cortado de unos 35 centímetros más o menos, y le dobláis la punta así, tomando la medida del pie. Ahí le tomáis la medida del pie y ahora le vamos a poner un poquito de cinta aquí abajo. Y esto ya lo metéis por dentro del pie y le vais poniendo relleno. Y si no lo vais a articular, pues ya le vais poniendo relleno al muñeco según vayáis tejiendo donde os haga falta. Ahí lo metemos, vamos a poner un poquito de relleno.
y seguimos tejiendo. Llevábamos en la vuelta número 13 y vamos en la vuelta número 13, perdón. Vamos a comenzar ahora la 14. Comenzamos haciendo 2 aumentos. Hay uno y en el siguiente punto otro aumento. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, un punto en cada punto, que son los que nos quedan, y finalizamos con un total de 14 puntos. En la vuelta número 15 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 15 puntos. Ahora, desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 27, vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí hacemos una y enseguida hacemos la otra. Luego de las 2 disminuciones vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos de medio punto alto, igual que hemos hecho en el brazo. Tomamos hebra, aquí en este punto hacemos el primer aumento y en el siguiente punto hacemos otro. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto de los que nos quedan, y terminamos la vuelta con un total de 15 puntos. Ahora en la vuelta número 29 vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos. Ahora en la vuelta número 30 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Hacemos ahora 2 aumentos, aumento normal de punto bajo, 1 y otro aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones de punto bajo. Ahí hacemos una y otra. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto de los que nos quedan, y terminamos con un total de 15 puntos. Ahí ya tenemos marcada nuestra rodilla y la parte de detrás. Y ahora desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 41 vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos. Ahora en la vuelta número 42 vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 16 puntos. Después de esta vuelta ya podéis cortar la hebra, no hace falta que la dejéis larga. Hacemos otra pierna igual y en la segunda ya no cortamos la hebra, que ya vamos a unir. Vamos a empezar ahora con la unión de piernas. Entonces vamos recorriendo los puntos bajos que sean necesarios. Vamos haciendo así puntos bajos alrededor de la pierna hasta que lleguemos a la mitad interior del muslo. Si estamos por ahí detrás, vamos tejiendo hasta la mitad interior con el pie así ladeado. Vamos haciendo hasta ahí. Una vez que ya estamos en el lugar, vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a unir con la otra pierna, colocándolas las dos así bien parejitas, en la mitad interior también. Ahí vamos a unir haciendo un punto bajo y vamos a hacer los 16 puntos bajos que tiene la pierna alrededor. Aquí ya tenemos uno, nos faltarían otros 15. Después de los 16 puntos bajos de la pierna vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas, un punto en cada cadena.
Después de estos 4 puntos bajos, volvemos a pasarnos hacia la pierna y vamos a hacer los 16 puntos que tiene la otra pierna. Después de los 16 puntos de la segunda pierna, vamos a hacer 4 puntos más en el otro lado de las cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos esta vuelta con un total de 40 puntos. Ahora, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5, vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Después de la vuelta número 5, vamos a doblar los alambres así hacia el medio. A ver, ahí. Y los vamos a juntar con cinta. Ahí los pegamos. Y ahora, antes de comenzar la vuelta número 6, vamos a cambiar a color blanco. Entonces el último punto de la vuelta número 5 lo vamos a cerrar con el color blanco. Así. Y ahora desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos, pero con el color blanco. Ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Luego de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 17 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 17 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 42 puntos. Ahora, desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 13, vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. Ahora en la vuelta número 14 empezamos haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 19 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 19 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 44 puntos. Ahora desde la vuelta número 15 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 44 que tenemos. Y vais rellenando el cuerpo según os haga falta. En la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 21 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 21 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y ahora hacemos 13 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 46 puntos. En la vuelta número 21 vamos a hacer los 46 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Y ahora nos tocaría empezar ya con la unión de brazos, entonces este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Y en el siguiente hacemos la unión de brazos, la cabeza y bueno, pues lo que podamos con el tiempo que tenga. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y me ayudáis un montón, solo hay que darle el botón y ya está. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram o en Facebook. Y si colgáis alguna foto de los muñequitos que hacemos aquí en el canal, de los amigurumis, pues me podéis etiquetar y así también lo veo, que me hace muchísima ilusión cuando hacéis proyectos de este canal. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver, chao chao.